Ya, los estados de la materia pueden ser sólido, líquido, gas. En el sólido predomina la fuerza de cohesión, es mayor la fuerza de cohesión que la atracción. En el estado líquido, la fuerza de cohesión y la fuerza de atracción la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión son iguales. Y en el estado gaseoso, la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de cohesión. Bien, entonces en el estado de la materia, vamos a poner número 1, el estado gaseoso. Ya, el estado gaseoso. Y en el estado gaseoso, la fuerza de repulsión va a ser mayor que la fuerza de cohesión o fuerza de atracción, ¿no? Esa va a ser la característica del estado gaseoso. Ahora, para estudiar los gases tienen un comportamiento variado. Es decir, cada gas tiene su propio comportamiento. Para estudiar a los gases, los diferentes gases, hay que parametrarlos. Y esos parámetros restringen al gas y se convierte en un gas ideal. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo 5 gases diferentes, cada gas va a tener una ecuación matemática, porque es un gas real. Y no puedo estar con 5 ecuaciones matemáticas, yo quiero solo una ecuación. Para tener una sola ecuación necesito colocar ciertos parámetros, ciertas restricciones. Con esas restricciones yo voy a estudiar a los gases en general. Cualquier gas con una sola ecuación. Profesivo sin entender. A ver, ¿cómo te explico? A ver, yo quiero estudiar. Supongamos que te quiero estudiar. Te pregunto, ¿tu comportamiento será igual al comportamiento de tu compañero? ¿Tú te comportas igual que tu compañero? ¿Habrán 2 alumnos acá que se comporten de la misma forma? ¿Igualito, igualito? No, pues no. ¿Su comportamiento cómo van a ser? Diferentes. Entonces yo voy a tener que escribir una ecuación matemática para cada uno de ustedes, ¿no? Para el primer alumno una ecuación, para el segundo alumno otra ecuación. Y cuando me doy cuenta tengo como 40 ecuaciones. Muchas ecuaciones matemáticas. Entonces yo digo, ustedes son reales. Entonces su ecuación matemática es real. Y yo necesito idealizarlo para que con una sola ecuación pueda entender a cualquiera de ustedes. ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer con los gases reales. Lo vamos a idealizar. Y al idealizarlo voy a tener una sola ecuación matemática para estudiar a cualquier gas. ¿Se entendió la idea? Eso es un gas ideal. ¿Por qué voy a estudiar gases ideales? Porque estudiar los gases reales es estudiar a cada uno por separado. Y hay ecuaciones, ¿eh? Para cada gas. Hay ecuaciones. Pero no vamos a estudiar una ecuación para el hidrógeno, otra ecuación para el oxígeno, otra ecuación para el nitrógeno. Sería demasiado. Yo necesito una sola ecuación para cualquier gas. Y eso sería pues nuestro gas ideal. Gas ideal. Para hablar de un gas ideal, vamos a decir que la presión es baja y la temperatura es alta. Entonces, bajo estas dos características de presión y temperatura, vamos a estudiar a los gases ideales. Entonces, para mí un gas ideal es aquel que tiene presión baja, su presión es baja y su temperatura es alta. Entonces, con esas características estoy idealizando. Hay una teoría, la teoría de los gases, se llama teoría cinética de los gases. La teoría cinética de los gases. Y está muy separada, está en la página 137. Pero vamos a ver la teoría cinética de los gases. Página 137. A ver, 6, 35, 37. Sí, acá está. Dice, estado gaseoso. El estado gaseoso es un estado de agregación de la materia.
en el cual las partículas interactúan levemente, bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Los gases tienen forma variable y volumen variable. Las partículas de un gas se encuentran a grandes distancias y por tanto las fuerzas que los unen son muy débiles. Los gases toman la forma y volumen del recipiente que lo contiene. Muchas de las sustancias químicas importantes son gases a condiciones ambientales. La atmósfera de la Tierra es una mezcla de gases: nitrógeno, oxígeno, gas noble, dióxido de carbono, etc. Propiedades comunes de los gases: se comprimen con facilidad hasta volúmenes pequeños. Ejercen presión sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Se expanden y tienden a ocupar todo el volumen permitido. Debido a las distancias entre sus moléculas, se mezclan en cualquier proporción. Gas real: cualquier gas que se encuentre en la naturaleza. Gas ideal: modelo que ayuda a explicar el comportamiento de los gases reales, considerando a bajas presiones y altas temperaturas. Teoría cinética de los gases. Esta teoría fue propuesta por Daniel Bernoulli y perfeccionada por Joule, Clausius, Maxwell y Boltzmann. Desarrollaron la teoría cinética molecular llamada teoría cinética de los gases, que se basa en la idea de que todos los gases se comportan de la misma manera en lo referente al movimiento molecular. Explica el comportamiento de los gases mediante postulados, de los cuales los más importantes son los siguientes. Primer postulado. Postulado número 1. Los gases están formados por partículas, denominadas moléculas. Entonces, este primer postulado nos dice que un gas está formado por partículas. Pero a estas partículas les vamos a llamar desde ahora moléculas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros definimos un gas, podemos decir, un gas es un conjunto de partículas en movimiento caótico y desordenado. Pero basada en la teoría cinética de los gases, nos dice que a estas partículas ahora les vamos a llamar moléculas. ¿Ya? Entonces, estas partículas, ¿cómo las vamos a llamar? Moléculas. Ya son las moléculas. Número 2, postulado número 2. Las partículas de estos gases en condiciones ambientales se encuentran entre ellas a grandes distancias, no existiendo fuerza de atracción ni repulsión como otras. Entonces nos dice que acá tenemos a una partícula y acá tenemos otra partícula, y estas partículas están separadas por grandes distancias, ¿no?, de separación. Acá sí, distancia de separación tiende a infinito. Es una gran distancia de separación entre la partícula y la partícula. Eso trae como consecuencia que la fuerza de atracción entre las partículas tiende a cero. Entonces, si yo tengo dos partículas separadas por una distancia infinita muy grande, entonces la fuerza de interacción partícula-partícula tiende a cero. En otras palabras, la fuerza de interacción se desprecia, es despreciable. Entonces, en los gases ideales no hay fuerza intermolecular. No hay fuerza intermolecular. ¿Por qué? Porque la distancia de separación es muy grande. Tercer postulado. Postulado número 3. Las partículas están en constante movimiento, chocando entre ellas y contra las paredes del recipiente en que se encuentran. Los choques entre las moléculas son perfectamente elásticos, es decir, en cada choque se entrega la energía de una partícula a otra, y por ello pueden continuar en constante movimiento. Entonces, el tercer postulado nos dice que las partículas van a chocar entre ellas. Viene por acá, está moviéndose, y dos partículas se van a encontrar, y al encontrarse chocan y rebotan. Este choque va a ser un choque elástico. Choque elástico. ¿Listo? ¿Y qué significa el choque elástico?
significa que la energía de nuestro sistema se va a mantener constante. La energía antes del choque y la energía después del choque van a ser iguales. Profesor, ¿y si yo tengo idea que pierde energía? Bueno, vamos a suponer que pierde energía. Supongamos el supuesto de que pierde energía. Chocan las partículas y pierde energía. Entonces, imagínate el aire en un tanque, en un balón, que están chocando sus moléculas y debido al choque van perdiendo energía. Y va a llegar un momento en que han perdido tanta energía que el gas se vuelve líquido o el gas se vuelve sólido. Eso ocurre, jóvenes, con los gases. Vemos un gas atrapado en un recipiente que después de un tiempo se vuelve sólido o se vuelve líquido. No, eso no ocurre, jóvenes. El gas se mantiene como gas, ¿no? En el tiempo. Entonces, este postulado número 3 establece que cuando las partículas chocan, sus choques van a ser elásticos. Choques elásticos. Es decir, la energía del sistema se mantiene constante. Postulado número 4. Un aumento de la temperatura de un gas aumenta también la velocidad a la que se mueven las partículas. Entonces, acá relaciona la temperatura con la velocidad. A mayor temperatura, mayor velocidad. A menor temperatura, menor velocidad. Entonces, este cuarto postulado dice que la temperatura se relaciona con la velocidad de las partículas. Si aumenta la temperatura, la velocidad de las partículas aumenta. Si disminuye la temperatura, la velocidad de las partículas disminuye. Y recordemos que con la velocidad puedo calcular energía cinética. Entonces, la energía va a aumentar cuando la temperatura aumenta. Y la energía va a disminuir de ese conjunto de partículas cuando la temperatura disminuye. Entonces, en el cuarto postulado establece una relación entre la temperatura y la velocidad, una relación directa. Postulado 5. Dice, la presión que ejerce un gas se debe a los choques de las partículas sobre las paredes del recipiente en que se encuentra. Claro, yo tengo acá una partícula y esta partícula va a chocar contra la pared de un recipiente. Choca y rebota. Así no. Entonces, cuando la partícula choca y rebota, va a chocar en un área. Va a haber un área de colisión. Área de colisión. Entonces, aparece aquí la presión. La presión del gas va a ser la fuerza de colisión de la partícula sobre el área de colisión. Entonces, fuerza sobre área me da la presión. Y así definimos la presión de un gas. Entonces, la presión de un gas se define debido al choque de las partículas en las paredes del recipiente que lo contiene. Postulado número 6. No lo han puesto en la separada. Este postulado habla sobre el volumen del recipiente y el volumen de las partículas. El postulado 6 va a decirnos lo siguiente. Nosotros tenemos un recipiente, tiene su volumen. Ahí está. Y dentro de este recipiente están las partículas, están las moléculas. Así. Entonces, esta partícula también tiene su volumen. Lo voy a llamar volumen prima. Y a este de acá lo voy a llamar volumen del recipiente. ¿Qué se va a cumplir acá? Para el caso de los gases ideales, cuando la presión es baja, la separación de las partículas es grande, muy grande, infinita. Eso va a hacer que el volumen del recipiente sea mayor que el volumen de las partículas. Entonces ponemos acá que el volumen del recipiente va a ser mucho mayor que el volumen de la partícula o de la molécula. Y eso trae como consecuencia que el volumen de las moléculas es despreciable. ¿Es puntual o despreciable? No se consigue. Muy bien, ya entendemos dos postulados de la teoría cinética de los gases. Con estos dos postulados definimos a nuestro gas ideal. Y con estos postulados tenemos nuestra ecuación matemática. A ver, deben haberle puesto un nombre a nuestra ecuación. Vamos a buscar acá. Vamos a ver si les han puesto algún nombre en especial. Ajá. Les han puesto ecuación general para los gases ideales. Acá le han puesto un nombre. Entonces tenemos acá la ecuación, le vamos a llamar ecuación
¿está? Ecuación general, dice, ¿no? General. Ecuación general para gases ideales. Para gases ideales. ¿Y cuál es esta ecuación? Ha conocido como pavo ratón. igual a ratón. La pavo ratón. Esa es la ecuación general para gases ideales. Donde P, ¿qué significa P? Presión. P es la presión. P es la presión. Volumen. P es el volumen. Volumen. Claro, muy bien, el volumen. T, Temperatura. la temperatura. N, El número de moles. el número de moles del gas, ¿no? R, Constante universal de los gases ideales. claro, es una constante. Claro, constante de los gases ideales, para resumir. Constante de los gases ideales. Ya está. Ahora, el valor de R puede ser 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. ¿Ya? Eso sería el valor de R. 0,082 atmósfera por litro sobre mol. Pero R también puede ser 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre mol por Kelvin. Así. Y acá viene la pregunta que siempre me hacen. Profesor, ¿y yo cómo sé cuándo uso 0,082 o 62,4? Lo ponemos acá. Cuando yo tengo pavo ratón, entonces si la presión está en atmósfera, entonces el valor de R va a ser 0,082. Yo me tengo que fijar en la presión. Si la presión lo estoy trabajando en atmósferas, eso significa que el valor de R que voy a usar, el valor de R que voy a usar es 0,082. Pero si la presión lo estoy trabajando en milímetros de mercurio, entonces el valor de R va a ser 62,1. Ahí está. Si la presión está en milímetros de mercurio, R va a ser 62,1. Listo. Ya tenemos nuestra ecuación general de los gases ideales. Ahora vamos a pasar a un gas ideal a condiciones normales. ¿Cómo sería gas ideal a condiciones normales? Entonces, un gas ideal a condiciones normales. Las condiciones normales son la presión de una atmósfera y la temperatura de 273 Kelvin. Ya, 273 Kelvin. Entonces, cuando nosotros hablamos de un gas a condiciones normales, la presión va a ser una atmósfera y la temperatura va a ser 273 Kelvin. Lo reemplazo en ecuación pavo-ratón. Si yo tengo pavo igual a ratón, la presión es 1, el volumen es B, R va a ser 0,082, la temperatura 273 por el número. Entonces el volumen es igual. Hay que multiplicarlo. Hay que multiplicar 0,082 por 273. Y esto me da 22,386 multiplicado por el número de moles. Aproximadamente, volumen sobre el número de moles sería 22,4 litros sobre mol. Ahí está, litros sobre mol. Entonces, este volumen sobre el número de moles, ¿no?, que se está dividiendo acá, lo puedo poner así también, volumen y una raíz del 5. Y a esto lo voy a llamar el volumen molar, que va a ser igual a 22,4 litros sobre el mol. Listo, y ahí tengo el volumen molar. Entonces el volumen molar es igual a 22,4 litros por mol. Ah, profesor, ¿y qué significa eso? Bueno, si yo tengo una mol de un gas ideal a condiciones normales, su volumen va a ser 22,4 litros. Si fuesen 2 moles, 44,8 litros. Entonces, yo podría decir acá, una mol de un gas ideal
a condiciones normales, su volumen sería 22,4 litros. Profesor, y si tengo 2 moles de gas ideal a condiciones normales, sería 44,8 litros. Y si tengo media mol, bueno, media mol de gas ideal a condiciones normales sería igual a 11,2 litros. ¿Sí? Una mol, 22,4 litros, 2 moles, 44,8 litros, media mol, 11,2. Bueno, ya tengo el gas ideal a condiciones normales. ¿Qué pasaría si te piden la densidad de un gas? Densidad de un gas ideal. ¿Cómo sería la densidad de un gas ideal? ¿Cómo calculamos la densidad de un gas ideal? La densidad de un gas ideal se calcula con la siguiente fórmula. Sería la presión del gas por la masa molar del gas. Esto es igual a T por R y por D. Entonces, presión del gas por masa molar del gas es igual a T por R por D, donde la letra D va a significar la densidad del gas. La densidad del gas va a estar en gramos sobre litro. Esas van a ser sus unidades. La densidad del gas va a estar en gramo sobre litro. Ahora, cuando hablamos de la masa molar del gas, los gases pueden ser monoatómicos, diatómicos o poliatómicos. Entonces vamos a poner por acá gases. Los gases pueden ser monoatómicos, diatómicos o poliatómicos. Entonces ponemos acá gas monoatómico. ¿Quiénes son los gases monoatómicos? Son los gases nobles. ¿Ya? Los gases nobles. En otras palabras, el helio, el neón, el argón, el pistón, el xenón, el radón. Entonces, ellos son gases monoatómicos, ellos son los gases nobles. Pero también tenemos un gas diatómico. ¿No? ¿Quiénes son los gases diatómicos? Por ejemplo, el oxígeno. Cuando nosotros nos dicen oxígeno, el oxígeno es un gas diatómico. O2. Si me dicen gas hidrógeno, el hidrógeno también es diatómico. Me dicen gas cloro, entonces el cloro también es diatómico. Gas nitrógeno, el nitrógeno también es diatómico. Entonces, cuando nos mencionen al gas oxígeno, al gas hidrógeno, al gas cloro, al gas nitrógeno, ellos son diatómicos. Muy bien, ya tenemos ahí los gases monoatómicos, diatómicos, y también tenemos gases poliatómicos. Monoatómico, diatómico, y también están los poliatómicos. Muy bien. Vamos a pasar ahora a los llamados procesos restringidos. En los procesos restringidos tenemos las famosas leyes. Primera ley, ley de Charles. Charles va a trabajar a presión constante. Charles trabaja o estudia los gases a presión constante. Ley de Charles. Presión constante. ¿Qué se cumple acá? Bueno, si la presión es constante, recibe un nombre eso. Al proceso se le llama proceso isobárico. Proceso isobárico. Eso es un proceso isobárico. Entonces, la ley de Charles a presión constante es un proceso isobárico. ¿Ya? Es un proceso isobárico. Y se cumple en este proceso isobárico que el volumen y la temperatura se van a dividir y van a ser directamente proporcionales. Y esta división me va a dar una constante. Va a ser una constante. Entonces, si yo estoy en un estado 1, puedo pasar
pasar a un estado 2 y puedo pasar a un estado 3. Entonces, podemos pasar de un estado 1 a un estado 2, de un estado 2 a un estado 3. Y pondríamos así, volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre temperatura 2, y esto va a ser igual al volumen 3 sobre temperatura 3, y esto va a ser constante, va a ser constante. Entonces, el volumen es a la temperatura, como el volumen es a la temperatura, como el volumen es a la temperatura. Como el volumen y la temperatura se están dividiendo, la magnitud volumen y la magnitud temperatura se dividen, significa que estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, la magnitud volumen y la magnitud temperatura van a ser directamente proporcionales. A mayor temperatura, mayor volumen. A menor temperatura, menor volumen. Cuando la temperatura de un gas aumenta, el volumen aumenta. Cuando la temperatura de un gas disminuye, su volumen disminuye. La gráfica, ¿cómo sería aquí? La gráfica sería así. Aquí tendríamos una gráfica donde ponemos al volumen y a la temperatura. Como son magnitudes directamente proporcionales, esto es su representación. A ver, el estado 1, ¿cuál sería? Poner un puntito acá. 1. Eso se representaría el estado 1, que va a tener un volumen 1 y que va a tener una temperatura 1. Este estado 1, el gas que está en el estado 1, puede pasar a un estado 2. En este punto va a tener un volumen 2 y va a tener una temperatura 2. Y de este estado lo puedo pasar a un estado 3. Entonces del estado 3 va a tener un volumen 3 y va a tener una temperatura 3. Así. Entonces, el gas puede pasar de un estado 1 a un estado 2, de un estado 2 a un estado 3. Segunda ley. Ponemos acá la ley de quién sería. La ley de Boyle. Número 2, vamos a poner acá la ley de Boyle. ¿Cómo trabaja Boyle? Boyle trabaja a temperatura constante. Ya, Boyle va a trabajar a temperatura constante. Y a los procesos donde la temperatura es constante se le llaman procesos isotérmicos. Entonces acá tenemos un proceso isotérmico. Entonces un proceso isotérmico es cuando la temperatura se mantiene constante. Si la temperatura se mantiene constante es un proceso isotérmico. ¿Y qué se cumple? Se cumple que la presión por el volumen me va a dar una constante, que va a ser constante esta multiplicación. Si yo paso del estado 1 al estado 2 y del estado 2 al estado 3, se cumple que presión 1 por volumen 1 debe ser igual a presión 2 por volumen 2 y esto es igual a presión 3 por volumen 1. ¿Y esto qué cosa es? Constante. Ya va a ser constante. Como la presión, la magnitud presión y la magnitud volumen se están multiplicando, significa que estas magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces la presión y el volumen van a ser inversamente proporcionales. A mayor presión de un gas, menor volumen del gas. Y a menor presión de un gas, mayor volumen del gas, ¿no? Una relación inversamente proporcional. Si nosotros hacemos un gráfico, ¿cómo sería su gráfica? Su gráfica sería más o menos así. Aquí le ponemos la presión, y acá le ponemos el volumen. Y la gráfica de dos magnitudes inversamente proporcionales sería así. Esa sería su gráfica. Profesor, ¿cuál es el estado 1? El estado 1 podría estar acá, mira, ese punto podría ser el estado 1. Para este estado tiene una presión 1 y va a tener un volumen 1. Puedo pasar a un estado 2, aquí está el estado número 2. Entonces el estado 2 tiene una presión, la presión 2, y va a tener el volumen 2. ¿Sí?
Y puedo pasar a un estado 3, ¿ya? El estado 3. Y en el estado 3 vamos a tener una presión 3 y un volumen. Entonces, un gas puede pasar de un estado a otro estado. De estado 2 al estado 3. Entonces puede tener varios estados. Bueno, hasta ahí tenemos dos leyes. Me faltaría una tercera ley. La ley de Gay. Vamos a poner acá, tercera ley, ley de Gay. Y Lusac. Gay y Lusac van a trabajar a volumen constante. Va a ser el volumen constante. Entonces tenemos acá la ley de Gay y Lusac, ¿no? Como el volumen es constante, el proceso se va a llamar isocórico. Vamos a poner acá que este proceso es llamado proceso isocórico. La isocórico. Y ese sería cuando el volumen se mantiene constante, ¿no? Un proceso isocórico, volumen constante. ¿Y qué quedaría acá? Quedaría que la presión dividida entre la temperatura, eso nos va a dar una constante. Entonces acá diremos, la presión 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2, y esto es igual a la presión 3 sobre la temperatura 3, y esto es igual a la presión 4 sobre la temperatura 4, y todo esto es constante, ¿no? Entonces puedo pasar de un estado 1 a un estado 2, del estado 2 al estado 3, y del estado 3 al estado 4. Como la presión, la magnitud presión y la magnitud temperatura se dividen, estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Entonces diremos que la presión y la temperatura van a ser directamente proporcionales. A mayor temperatura, mayor presión del gas, y a menor temperatura, menor presión. Una relación directa. Ahora, si queremos graficar, ¿no? Hacer una gráfica acá, su gráfica, ¿cómo sería la gráfica para este proceso? Vamos a hacer una gráfica chiquita, ¿no? Es la misma idea. Ahí está. Entonces acá vamos a poner que tenemos a la presión y acá tenemos a la temperatura. Su gráfica, como son directamente proporcionales, sería así. Esa sería su gráfica. Para esas dos magnitudes, ¿no? Ahí me indica que ellas son directamente proporcionales. Ahora, pero ¿qué pasaría si la presión cambia, el volumen cambia y la temperatura cambia? Entonces necesitamos combinar estas tres leyes. La combinación de las tres leyes me da la ecuación combinada, sería presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Y cuándo uso esta fórmula? Cuando la presión cambia, el volumen cambia y la temperatura cambia. Los tres parámetros están cambiando. Listo. Y ahí tenemos la ecuación Pavito-Pavito. Muy bien. Unidades. La presión, ¿en qué unidades se trabaja? La presión se trabaja en atmósferas. Vamos a ver por acá. La presión, vamos a trabajar en atmósferas. Una atmósfera va a ser igual a 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera va a ser igual a 76 centímetros de mercurio. Una atmósfera va a ser igual a 760 torr. Una atmósfera va a ser igual a 1,01 por 10 a la quinta pascales. Una atmósfera va a ser igual a 101 kilopascales. Entonces, una atmósfera de presión es 101 kilopascales. Una atmósfera es 1,01 por 10 a la quinta pascales. Una atmósfera es 760 torr. Una atmósfera es 76 centímetros de mercurio. Una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. ¿Cómo medimos la presión atmosférica? ¿Cómo se llama el instrumento para medir la presión atmosférica? Por ejemplo, yo puedo traer ese instrumento y ponerlo acá en la mesa y medir la presión atmosférica. Este instrumento se llama
Comienza con B. Barómetro. Barómetro. Ah. Entonces ponemos acá el barómetro. Barómetro. El barómetro mide la presión atmosférica. ¿Ya? El barómetro es un instrumento que me va a ayudar a medir la presión atmosférica. Yo acá en el salón de clase puedo poner un barómetro y puedo leer, ¿no?, lo que marca. Marcará pues 756 milímetros de mercurio. ¿Ya? 756. Si me voy al mar, en la orilla del mar, y pongo una mesita y pongo mi barómetro, ese barómetro va a marcar 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Si me voy al Cusco, zona alta, 2000 metros, 2500 metros, pongo mi mesita, pongo el barómetro y va a marcar 740, 730 milímetros de mercurio. Entonces, los barómetros me sirven para medir la presión atmosférica. Para eso me sirve. Bien, eso con respecto a la presión. Pasamos al volumen. En el caso del volumen, jóvenes, en el caso del volumen, decimos, un metro cúbico va a ser igual a 1000 litros. Un litro va a ser igual a un decímetro cúbico. Un litro va a ser igual a 1000 mililitros. Un litro va a ser igual a 1000 centímetros cúbicos. Un mililitro va a ser igual a un centímetro cúbico. Ahí está. Entonces, para el caso del volumen, hay que conocer estas igualdades. No viene como dato en el examen, o sea, no vayas a esperar que esto venga como dato en el examen. Entonces, un metro cúbico ¿a qué es igual? A 1000 litros. Un litro ¿a qué es igual? A un decímetro cúbico. Un litro ¿a qué es igual? A 1000 mililitros. Un litro ¿a qué es igual? A 1000 centímetros cúbicos. Y un mililitro es igual a un centímetro. Bueno, ya tengo la presión, el volumen, me faltaría la temperatura. La temperatura para nuestras fórmulas se va a trabajar en una escala absoluta. Es decir, vamos a trabajar en Kelvin. Entonces, la temperatura en nuestras fórmulas, ya sea pavito, pavo ratón, ecuación del puma, para la temperatura vamos a trabajar en la escala Kelvin. ¿Y Kelvin a qué va a ser igual? A Celsius más 273. Eso va a ser. Kelvin va a ser igual a Celsius más 273. Por ejemplo, si yo tengo una temperatura de 27 grados Celsius, pasado a Kelvin, ¿cuánto sería? 27 más 273. 300 Kelvin. Claro. Si la temperatura es 127 grados Celsius, pasado a Kelvin, ¿cuánto sería? Sería 400 Kelvin, ¿no? 400 Kelvin. Y entonces, profesor, ¿tengo que pasarlo a Kelvin? Sí. Para usar las fórmulas, la temperatura debe estar en escala Kelvin. El número de moles. Recordar que el número de moles de un gas va a ser igual a la masa del gas sobre la masa molar del gas. ¿Ya? El número de moles para un gas es la masa del gas sobre la masa molar del gas. Por ejemplo, si yo tengo el oxígeno y yo sé que es diatómico, entonces su masa molar va a ser igual a 16 por 2, 32 gramos sobre. Entonces, para el oxígeno, su masa molar va a ser 32, porque es diatómico, es una molécula diatómica. Para el gas hidrógeno, igual, el hidrógeno es una molécula diatómica. Entonces, su masa molar va a ser 1 por 2, 2 gramos sobre. Entonces, las moléculas, como el oxígeno y el hidrógeno, son moléculas diatómicas. Entonces, hay que considerar dos átomos. Ya tenemos la masa molar. ¿Qué más nos falta? Bueno, ya tenemos procesos restringidos, las unidades. Ahora pasaría otra forma de calcular el número de moles. Recuerda que es el número de partículas X sobre el número de Avogadro. El número de moles,
es el número de moléculas sobre el número de Avogadro. Tú divides el número de moléculas entre el número de Avogadro, te da el número de moléculas. Pasamos ahora a una mezcla de gases. ¿Qué pasaría si yo tengo una mezcla de gases? Tengo dos gases mezclados. Vamos a poner por acá mezcla de gases. No, mezcla de gases. Supongamos que tenemos un tanque y en ese tanque hemos colocado dos gases diferentes. Aquí están los dos gases. Ahí está. Vamos a dibujar nuestro tanque y dentro del tanque voy a colocar un primer gas. Vamos a suponer que es el gas oxígeno. Ahí está. Y dentro del tanque ponemos un segundo gas. Ahí está el segundo gas. Listo, están mezclados, se han mezclado los dos gases. Y el segundo gas que sea el nitrógeno. Sería N2, ¿no? Ahí tenemos al gas nitrógeno. Y están mezclados. Profesor, y si tengo dos gases, ¿cómo estudio a la mezcla de gases? ¿Con qué fórmula? Bueno, la fórmula para estudiar esta mezcla de gases va a ser power igual a ratón. Profesor, es la misma que ha enseñado para un gas, ¿sí? Esa fórmula que me sirve para un gas también me sirve para mezcla de gases. Y ahora voy a decir acá que tengo la presión total, el volumen total y el número de moles total. PdT va a significar la presión total. PdT va a significar el volumen total. NdT va a significar el número de moles totales. Ya, número de moles totales. Entonces tenemos acá la presión total, PdT, el volumen total, PdT, y el número de moles totales. Así es. Ahora, también tenemos acá una ley conocida como la ley de Dalton. Vamos a poner aquí la ley de Dalton. ¿Qué nos dice Dalton? Dalton nos dice que la presión total de una mezcla gaseosa va a ser igual a la presión parcial del primer gas más la presión parcial del segundo gas más la presión parcial del tercer gas. Entonces, si yo tengo tres gases mezclados, entonces la presión total va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales de cada gas. Por eso, si tengo más gases, me va sumando más hasta el último gas. Listo. Y eso sería la ley de Dalton. Dalton nos dice que la sumatoria de las presiones parciales de los diferentes gases presentes debe ser igual a la presión. Profesor, ¿y qué cosa es la presión parcial? Bueno, la presión parcial lo voy a abreviar como PDI. Entonces, la presión parcial, PDI, va a ser igual a la fracción molar multiplicado por la presión total. Así. Entonces, la presión parcial de un gas va a ser igual a la fracción molar del gas multiplicado por la presión total. Profesor, ¿y qué cosa es la fracción molar? ¿Qué es la fracción molar? Entonces ponemos por acá que la fracción molar X de I va a ser igual al número de moles del gas I sobre el número de moles totales. Eso se llama fracción molar. ¿Qué estoy haciendo? Dividiendo el número de moles del gas que me están pidiendo entre el número de moles totales. Entonces hago esa división y ya tengo la fracción. Si ya conozco la fracción molar, multiplico por la presión total y tengo la presión parcial del gas. Como ya tengo la fracción molar, yo puedo decir en una mezcla la fracción molar del primer gas más la fracción molar del segundo gas más la fracción molar del tercer gas y así sucesivamente hasta la fracción molar del último gas. Toda esta sumatoria debe ser igual a la uni a la uni. Entonces la suma de las fracciones molares nos debe dar la unidad.
¿Qué pasaría si ahora me dicen que el gas, ¿no?, viaja a una velocidad y me piden comparar la velocidad de diferentes gases? Entonces tendríamos acá, tenemos una partícula con una masa molar 1 y ella se desplaza a una velocidad. Velocidad 1, vamos a decir. Entonces, para esta partícula cuya masa molar es M1, va a tener una velocidad 1. Entonces, ¿cómo se relaciona la velocidad con la masa molar del gas? Diremos que tienen una relación inversamente proporcional. Y la velocidad va a ser inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa molar del gas. Entonces, la relación es que la velocidad del gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa molar del gas. Si tengo por acá otra partícula más chiquita, va a tener su masa molar 2 y ella también va a tener su velocidad y le voy a llamar velocidad 2, ¿no? Igual, la velocidad de este segundo gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa molar del gas. ¿Muy bien? Con este análisis desarrollo acá la ley de Graham. Ponemos acá la famosa ley de Graham. ¿Qué nos dice Graham? Graham nos dice que podemos establecer una relación entre las velocidades de dos gases. Entonces tenemos acá la velocidad del primer gas es a la velocidad del segundo gas, como raíz cuadrada de la masa molar del segundo gas es a la masa molar del primer gas. A esta relación matemática se le conoce como la ley de Graham. Velocidad del primer gas es a la velocidad del segundo gas, como la raíz cuadrada de la masa molar del segundo gas es a la masa molar del primer gas. Muy bien, jóvenes, ahora ya estamos listos para resolver los ejercicios. Vamos con el ejercicio número 2, problema 2. ¿Qué nos dice el ejercicio número 2? Ejercicio 2. Ajá, es una pregunta teórica, ¿no? Dice, 2. Una diversidad de sustancias que se encuentran en la naturaleza son gases, que se caracterizan por el alto grado de desorden molecular. Con el fin de lograr explicar el comportamiento de los gases, se estableció la teoría cinética molecular, que es un modelo teórico que explica lo que sucede a nivel molecular en los gases, produciendo cambios que se observan a nivel macroscópico. Al respecto, seleccione la alternativa que contenga la proposición correcta, ¿no? Alternativa A. A. Dice, los gases reales tienen un volumen molecular despreciable y no experimentan interacción entre sus moléculas. Dice los gases reales. Los gases reales. Pero jóvenes, esa definición no le pertenece a un gas real. Esa definición es de un gas ideal. ¿Qué hemos dicho de un gas ideal? En los postulados, acá hemos dicho que la fuerza de interacción tiende a cero, es despreciable la fuerza de interacción. Y acá dice los gases reales tienen un volumen. Ah, y el volumen, el postulado 6. El volumen de la partícula comparado con el volumen del recipiente es muy pequeño, se desprecia, no se considera. Y acá dice, los gases reales tienen un volumen molecular despreciable y no experimentan interacción entre sus moléculas. Bueno, eso es la definición de un gas ideal, no de un gas real. ¿Ya? No es de un gas real. Ah, profesor, entonces la primera es falsa. Sí, la primera es falsa. Está definiendo un gas ideal, no un gas real. Falso. La B dice, un gas real se comporta como ideal. Ah, queremos un gas ideal. Los gases ideales se trabajan a altas presiones, dice acá, ¿no? Alta presión y baja temperatura. Pero esto estaría mal, porque un gas ideal no se trabaja a alta temperatura, es a baja temperatura, a baja presión. No se trabaja a alta presión, se trabaja a baja presión. Y un gas ideal no se trabaja a baja temperatura, se trabaja a alta temperatura. Entonces, lo que nos han dicho está mal, ¿no?
Lo que han escrito ahí está mal y por eso sería falso. La C. En un proceso isotérmico significa que la temperatura se mantiene constante. Cuando la temperatura se mantiene constante, el proceso isotérmico, ¿cómo se comporta? A ver, si el proceso isotérmico, tenemos la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Presión y volumen se multiplican, lo que significa que esas magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces acá tenemos que la presión es inversamente proporcional al volumen, ¿no? Entonces presión y volumen son inversamente proporcionales. Pero acá que nos ha puesto, en un proceso isotérmico la temperatura es constante y la presión es directamente, no es directamente, es inversamente proporcional, es inversamente, no es directamente, es inverso. Por eso la C es falso. La D. En un proceso isocórico significa que el volumen se mantiene constante. El volumen es directamente proporcional a la temperatura. A ver, si el proceso es isocórico y el volumen se mantiene constante, nos quedó ¿qué cosa? Presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Así mismo, eso nos va a quedar. Y lo cual significa que hay que comparar presión con temperatura. La presión y la temperatura van a ser directamente proporcionales. ¿Y qué nos ha puesto acá? Dice, un proceso isocórico, volumen constante. El volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Directamente? Bueno, sí. ¿Sí, no? Claro, dice, en un proceso isocórico, volumen constante, no puede ser volumen, no, pues el volumen ya se canceló, pues, ¿no? Es la presión, jóvenes, no el volumen. Ahí han puesto volumen, no se trabaja con volumen, se trabaja con la presión. La presión y la temperatura son directamente proporcionales. Han puesto la palabra volumen, no va la palabra volumen. Pues ahí han puesto la palabra volumen, no va la palabra volumen. En lugar de volumen tendrían que haber puesto presión. Ya, presión. Listo, entonces la D también es falsa. Y la E tiene que ser la respuesta. Dice. En un proceso isobárico significa que las presiones son iguales. Un cilindro pistón, yo tengo acá un cilindro pistón, un émbolo móvil, ¿no? Acá tenemos un gas, dice, en un proceso isobárico, un cilindro pistón contiene 9 litros de gas amoníaco. Dice que acá el volumen es igual a 9 litros de gas amoníaco. Ya. Nada más, ¿no? Dice, un proceso isobárico, un cilindro pistón tiene 9 litros de gas amoníaco a 27 grados, a la temperatura de 27 grados Celsius. Si su temperatura alcanzara los 500 Kelvin, ¿qué va a pasar con nuestro gas cuando la temperatura suba hasta 500 Kelvin? No, dicen que sube hasta 500 Kelvin. Su volumen del gas es de 15 litros. ¿Cuál será su nuevo volumen? ¿Será 15 litros? No lo sabemos. Entonces hay que resolver. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, pavito. Pavito 1 es igual a pavito 2. Como la presión es constante, el proceso isobárico P con P se cancela. Te queda el volumen. El volumen es 9 litros. Sobre la temperatura 27. A 27 hay que sumarle 273. 7 más 3, 10. 7 más 2, 9. Más 1, 10. Entonces sería 300. 300 sería, ¿no? A ver. 7 más 3 es 10. 7 más 2, 9. Más 1 que lleve, 10. Y 2 más 1 sería 300 Kelvin. Entonces tenemos acá 9 litros sobre 300 Kelvin va a ser igual a la nueva temperatura en Kelvin, que son 500, y tenemos acá el nuevo volumen, el volumen 2. 2 ceritos se va con 2 ceritos, 9 entre 3 sería 3, y 5 por 3 sería 15.
Entonces acá sería 15 litros igual a la presión. Y es correcto, ¿no? En la E dice que el volumen, este volumen es 15 litros, lo cual sería verdadero y esa sería la respuesta. Ya, eso es el problema. ¿O bien hasta ahí? ¿Problema 3? Sí, profesor, ya salió. Champeando. Champeando. Es un método, todo método es válido. Acá tenemos el problema 3. Dice que tenemos el gas propano, ¿no? Acá está el gas propano. Hay dos trampas, ¿no? El problema 3 tiene dos trampitas. Y acá está el vacío. Y la llave está cerrada. Entonces dice que acá tenemos el gas propano dentro de este recipiente. Está el gas propano. Listo. Dice que el gas propano es un componente principal del gas licuado de petróleo, utilizado en la calefacción, cocina, agua caliente, industria, agricultura y transporte. En cierto proceso industrial se utiliza gas propano en un recipiente de 40 litros. Entonces acá tenemos el volumen de 40 litros. A la temperatura de menos 33, dice que la temperatura es de menos 33 grados Celsius. Ejerciendo una presión de una atmósfera, dice que la presión es igual a una atmósfera. Tal como se indica en la figura. Si luego de abrir la llave, dice vamos a abrir esta llave, se abrió la llave, comienza a expandirse el gas. Dice, luego de abrir la llave, de paso, el propano se expande a un recipiente vacío. Dice que acá va a haber una expansión, el gas viene por acá y comienza a expandirse en todo este espacio vacío. Hay expansión. Pero este recipiente tiene un volumen de 30 litros. ¿Ya? 30 litros. Determina la temperatura final, me piden la temperatura final, cuánto será en grados Celsius, sabiendo que la presión disminuye 0,3 atmósferas. Entonces acá viene la trampa, porque esta es el razonamiento. Si la presión inicial era una atmósfera y dice que disminuye 0,3 atmósferas, eso es lo que va a disminuir. ¿Cuánto queda? ¿Cuál sería su presión final, jóvenes? Si inicialmente estaba una atmósfera y disminuye 0,3 atmósferas, ¿cuánto de presión queda? Va a quedar 0,7 atmósferas. Claro, pues, si tenía una atmósfera y disminuye 0,3, la presión final va a ser 0,7, lo que quedó. Bueno, esa era la primera transición. Entonces, algunos han trabajado con 0,3 en los cálculos matemáticos. Y no se trabaja con 0,3, se trabaja con 0,0. Primera trampa. Si has caído, has caído. Has caído, inocente. Ahora, la segunda trampa está en el volumen. Acá algunos han usado 30 litros para hacer los cálculos matemáticos. Y no es 30. Entonces acá el volumen final, ¿cuál sería? Si el problema dice que el gas se expande, quiere decir que este gas se está expandiendo, está aumentando su volumen. De lo que era 40 litros, ha aumentado su volumen 30 litros más. ¿Cuánto es su volumen final entonces? 70. Claro, ahí estaba la segunda trampa. Había dos razonamientos que hacer ahí. No dice el problema que todo el gas del primer recipiente pasa al segundo recipiente, no te dice. Te dice que el primer gas, el volumen del primer gas está está aumentando su volumen. Al aumentar su volumen, va a ser 40 más 30. Y eso sería 70. Muy bien. Entonces vamos a poner acá. Pavito 1 va a ser igual a pavito 2. Pavito. Entonces, presión inicial, 1 atmósfera. Volumen inicial, 40 litros. Temperatura inicial, menos 33 grados Celsius. Hay que sumarle 270 litros. 3 menos 3, 0. 7 menos 3, 4, 240. Ahora la temperatura va a ser 240. ¿Eso a qué va a ser igual? A la presión final, de 0,7. El volumen final, es 70 litros. Sobre la temperatura 2. De acá sacamos la temperatura 2. ¿A qué sería igual? Entonces sería igual a 240
por 0.7 por 70 dividido entre 40. ¿Bien? Este 240 pasa a multiplicar a 0.7 por 70 y este 40 pasa a dividir. Y eso me da 294. Entonces acá sería 294 Kelvin. Entonces Kelvin es igual a Celsius más 273. 294 es igual a Celsius más 273. Celsius sería igual. Menos 273 me da 21. Eso significa entonces que la temperatura es igual a 21 grados Celsius. Y con eso la respuesta es la D de la respuesta la D. Problema 3. Ese es el problema. Pasamos al problema 4. ¿Borro? Sí, sí. ¿Estoy borrando? Borre, bro. Pongo la mano en mi mano. Borre, borre, borre. Borre nomás, eso, como que listo. Ya está. Listo. Pasamos ahora al problema número 4. ¿Qué dice el problema 4? Tenemos una reacción química. Tenemos el óxido de wolframio. En el problema 4 me dice que tenemos el óxido de wolframio. Sólido. Claro, esto es sólido. Más, ¿qué cosa? 3 carbonos, que también son sólidos. Esto me va a dar el wolframio sólido más 3 monóxidos de carbono. Y eso es gas. Ahí está. Dice, determine la masa de tu seno. No me dice qué masa, vamos a asumir que es gramos. ¿Ya? Entonces acá la masa no me lo dice, yo voy a poner que es gramos. Y también te piden el volumen del monóxido de carbono en litros. Entonces acá me piden los litros de monóxido de carbono. Teniendo como dato, dice, litros a las condiciones de 1127 grados Celsius y 1,64 atmósferas. Producido por la descomposición de 1.160.000 gramos de óxido de wolframio. Y eso es todo. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Como en el primer caso me piden la masa de wolframio, establezco una relación entre ellos dos. ¿Y qué relación es? La relación es de 1 a 1. Es decir, 1 mol de óxido de wolframio es a 1 mol de tuxeno. O de wolframio. ¿Y cuánto es la masa molar del óxido de wolframio? Ahí está el dato. Es 232. 232. Entonces acá vamos a poner que 1 mol de óxido de wolframio son 232 gramos de óxido de wolframio. Eso va a ser proporcional a 1 mol de tungsteno. Y el tungsteno wolframio es 184. Y esto sería a 184 gramos de wolframio. Ahí está la relación. ¿No? 232 gramos de óxido de wolframio es a 184 gramos de wolframio. Pero lo que yo tengo es 1.160.000 gramos de óxido de wolframio. Entonces, ¿qué masa tendré de wolframio o de tungsteno? Entonces, la masa va a ser igual a 1.160.000 multiplicado por 184 y todo esto dividido entre 232. Una respuesta. 920.000. Debe salir la respuesta. 920.000. ¿Ya salió? Sí. 1.160.000 920. por 184 920.000. 232. 920.000. 920.000, ¿sabes? No, 920.000 gramos de tungsteno. En notación científica va a ser 9,2 por 10 a la quinta gramos de tungsteno de wolframio. Y esa sería nuestra respuesta. Ahí está, esa es la respuesta. Luego nos pide el volumen en litros. Hay que relacionar el wolframio con el monóxido de carbono. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Que 1 mol de óxido de wolframio va a ser proporcional a 3 moles de monóxido de carbono. ¿No? Aquí la relación es de 1 a 3.
Pero una mol de óxido de wolframio no es otra cosa que 232 gramos de óxido de wolframio, que es proporcional a 3 moles de monóxido. De este óxido yo tengo 1.160.000 gramos de óxido de wolframio. Entonces, ¿cuántas moles tendré de monóxido? Lleva ya el número de moles. El número de moles de monóxido sería igual a 1.160.000 multiplicado por 3 y dividido entre 232. El número de moles de monóxido de carbono sería igual. Bueno, habría que calcular ahí cuánto sería 1.160.000 por 3 entre 232. Y eso me da 15.000. Tenemos acá 15.000 moles. 15.000 moles de monóxido. Pero yo no quiero las moles, yo quiero el volumen en litros. Entonces uso mi fórmula. Power igual a la presión del gas, 1,64. Dato del problema. Por el volumen, que es justamente lo que quiero averiguar, es igual a R. Como la presión está en atmósferas, R 0,080. La temperatura, 1127. Le sumo 270. 10, 4. 1400. Entonces acá la temperatura sería 1400. Por el número de moles, lo acabo de calcular, el número de moles de monóxido son 15.000 moles. Así que el volumen del gas aquí es igual. Bueno, hay que operar acá. Sería 0.082 por 1400 por 15.000 dividido entre 1.64. Eso sería igual a ¿cuánto? Sería 1.050.000 litros. Pues acá sale 1.050.000 litros. Eso sí. Entonces, notación científica, esto sería 1,05 por 10. 3 son 6 litros. 1,05 por 10 a la sexta. Y con eso tenemos la segunda respuesta. ¿Y la clave cuál sería? La E, la E. ¿La E? Sí. No, 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 no. No, la M es. No, avión. Claro, la A, avión, ¿no? La respuesta es la A. Listo, problema 4. Problema 5. Vamos por el problema 5. Vamos a hacer el problema 5. Problema número 5. ¿Qué nos dice el problema 5? Dice, en cierto proceso se utilizan 192 gramos de metal. Tenemos la masa que va a ser igual a 192 gramos de metal, el cual se encuentra inicialmente en un recipiente de capacidad de 60 litros. El volumen va a ser igual a 60 litros, que se une mediante un tubo de volumen despreciable. Hay un recipiente conectado a otro recipiente y acá tenemos al gas metálico. Está conectado, ya que es cerrada, a otro recipiente de 40 litros. Dice que el otro recipiente tiene un volumen de 40 litros, que contiene 512 gramos de dióxido de carbono. Entonces la masa va a ser 512 gramos de dióxido de azufre. Luego de abrir la llave introducida en la difusión, acá tenemos al dióxido de azufre. Chicos, buenas tardes, contraorden. Me acaba de llamar nuevamente la dirección. Listo. El dióxido de azufre está en el segundo balón. Y cuando se abre la llave, ¿qué va a pasar cuando se abra la llave? Se abrió la llave. Y cuando se abre la llave, el gas viene por acá, viene por acá y se difunde. Entonces hay una velocidad de difusión acá. Y el metano hace lo mismo. El metano viene por acá y se difunde. Ahí está.
Entonces el metano también se está difundiendo. Entonces el metano va hacia el balón del dióxido de azufre y el dióxido de azufre va hacia el balón del metano. ¿Qué me piden? Dice, si luego de abrir la llave de paso el propano se expande, luego de abrir la llave y producida la difusión se produce la mezcla con una presión total. Ahora, como todo el sistema ya está mezclado, esto tiene una presión total, dice, igual a 784 milímetros de mercurio. Esa es la presión. Al respecto, determine en forma respectiva la relación de velocidades de fusión entre el metano y el dióxido de azufre. Me piden la velocidad del metano comparado con la velocidad del dióxido de azufre. ¿Cuánto será eso? La presión parcial del metano y la presión parcial del dióxido de azufre. Eso me está pidiendo el problema. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? Ley de Graham. Como tengo dos gases que se están difundiendo, que están viajando a una cierta velocidad, puedo usar la ley de Graham. Y acá está la ley de Graham. Graham nos dice que la velocidad y la masa molar son inversamente proporcionales, tiene una relación inversa. Entonces podríamos por acá, la velocidad del metano es a la velocidad del dióxido de azufre como la raíz cuadrada de la masa del dióxido de azufre. Entonces, este dióxido de azufre tiene un peso fórmula, que va a ser azufre 32, oxígeno 16 por 2. El peso de la fórmula sería 32 más 32, 64. Su masa molar sería 64 gramos sobre. Ahí está, ya tengo su masa molar. Entonces lo pongo acá arriba, que sería 64. Luego, para el caso del metano igualito, su peso fórmula sería 12 del carbono, 4 del hidrógeno. Entonces el peso de la fórmula sería 16. En la separata te he puesto otro número, no he puesto 16. Hay que corregir ahí, ¿no? Entonces acá va para el metano, sería 16. 64 entre 16. ¿Cuánto me da esta división? 64 entre 16 por 4. Raíz de 4, 2. 2. Y esa es la respuesta, ¿no? La velocidad del metano es a la velocidad del dióxido de carbono y esa relación toma el valor de 2. Ahora, para la presión parcial del metano, ¿cómo sería? Sería el número de moles del metano sobre el número de moles totales multiplicado por la presión total. Así calculo la presión parcial del metano. ¿Qué me falta? El número de moles. Me falta el número de moles. Como me falta el número de moles, digo, acá tengo la masa. Si tengo la masa, entonces el número de moles del metano va a ser igual a la masa sobre la masa molar. El número de moles del metano sería igual. La masa, que me dan el dato, 192, sobre su masa molar. Para el caso del metano, su masa molar sería 16 gramos sobre. Acá lo dividimos en 16. Entonces el número de moles del metano sería igual. 192 entre 16. Me da 12. Acá son 12 moles. Y en el otro caso, el número de moles del dióxido de azufre sería igual a la masa sobre la masa molar. El número de moles del dióxido de azufre sería igual. La masa del dióxido de azufre, 512. 512 sobre su masa molar, 64. Entonces el número de moles del dióxido de azufre sería igual. 512 entre 64. 8, claro, 8 moles. Si yo quiero el número de moles totales, sumo 12 más 8, 20 moles. Ya está. Entonces tenemos el número de moles del metano, del dióxido de azufre y el total, ¿no? Ya puedo hallar su presión parcial. Presión parcial del metano sería igual. El número de moles del metano, 12. Sobre el total, que es 20. Por la presión total, profe, la presión total, pero dieron el dato, mira, la presión total es 784. ¿Listo? Entonces la presión parcial del metano sería igual. Hay que multiplicar 12 por 784 entre 20. Eso me da 470,4 milímetros de mercurio. Para el dióxido de azufre es el número de moles del dióxido de azufre sobre el número de moles total, multiplicado por la presión total.
Entonces la presión del dióxido de azufre sería igual. Número de moles del dióxido de azufre, 8. Sobre el total, que es 20, por la presión total, que es 84. Entonces la presión del dióxido de azufre, que sería igual a 8 multiplicado por 784 entre 20. Eso le da 313,6 milímetros. Y ya está. ¿Cuál sería la respuesta del problema 5? 313,6, 470,4 y 2. La C. Claro, muy bien. La respuesta es la C de casa. La C de casa sería la respuesta. Problema 6. Vamos por el problema 6. Ya está. Problema número 6. ¿Qué dice el problema 6? Dice, en un día de verano, en un día de verano, el volumen del aire húmedo. Entonces en el problema 6 me dice que hay un volumen de aire húmedo. Es igual a 303 metros cúbicos. Además, el Senamina indicó que el porcentaje de humedad relativa es 80%. Bueno, este salón dice que tiene un porcentaje de humedad relativa igual al 80%. Siendo la temperatura D, dice que su temperatura es de 30 grados Celsius. Y la presión barométrica es 760 milímetros de mercurio. Al respecto, selecciona la alternativa correcta. Número 1, primera pregunta. La presión parcial de vapor es de 25,44 milímetros de mercurio. En la primera pregunta nos piden la presión parcial del vapor de agua, ¿no? Pero para eso me están dando otro, en los datos, dice presión de vapor de agua, ¿no? Acá hay un dato que dice así. Presión de vapor de agua a 30 grados Celsius es igual a 31,8 milímetros de mercurio. Ahí está. Eso me está diciendo el problema. Dice que la presión de vapor de agua a 30 grados es 31,8 milímetros. Ah, profesor. ¿Y cuándo uso este valor? Bueno, este valor se usa cuando el gas húmedo está saturado. Cuando el gas húmedo está saturado, el porcentaje de humedad relativa es del 100%. Y vamos a decir que está saturado. Nuestra aula tiene aire seco y tiene vapor de agua, tiene agüita. Entonces, como están los dos juntos, el aire está húmedo, pero su saturación no está al 100%, no está saturado. ¿Por qué? ¿Cómo sé que no está saturado? Porque me dice que la humedad relativa es del 80%. Eso significa que está insaturado. Y como está insaturado, no está saturado al 100% por la humedad, la presión de vapor de agua no es 31,8. 31,8 sería si la humedad relativa fuese del 100%, pero no es del 100%. ¿Cuánto es, profesor? Del 80%. Entonces vamos a decir acá, el porcentaje de humedad relativa al 100% le corresponde a una presión de 31,8. Esa sería la presión de vapor. Pero como la humedad relativa está al 80%, ¿cuál será esa presión de vapor? Entonces acá sacamos que la presión de vapor va a ser igual al 80% multiplicado por 31,8 y dividido
dividido entre 100 por el 100%. Se va porcentaje, 0%. Entonces la presión de vapor, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual entonces a 8 por 31.8 entre 15. Eso me da 25,44. Entonces la presión de vapor de agua va a ser igual a 25,44 milímetros de mercurio. Y mira, ¿cómo son ellos dos? Iguales, lo que significa que esta alternativa es verdad. Ya va a ser verdad. Listo. Vamos con la segunda proposición. ¿Qué dice la segunda proposición? Dice, la presión del aire seco es aproximadamente, ¿no? Acá dice la segunda proposición, la presión del aire seco. La presión del aire seco es aproximada a 734,56 milímetros de mercurio. A ver, ¿cuál será la presión del aire seco? Si acá tenemos la mezcla del aire seco más el agua, todo eso sería el gas húmedo. Entonces yo pondría acá, la presión del gas húmedo va a ser igual a la presión del gas seco más la presión de vapor de agua. Pero la presión del gas húmedo se midió con el barómetro. La presión barométrica me dice que es 760 milímetros de mercurio. Es igual a la presión del gas seco más la presión de vapor de agua. Ahora, ¿qué presión de vapor de agua voy a usar? ¿31,8 o 25,44? 25,44. No puedo usar 31,8 porque eso asumiríamos que la humedad está al 100%, ¿no? El porcentaje de humedad relativa está al 100% y estaría saturado. Y el problema no está saturado, está insaturado. Su humedad relativa es del 80%. Entonces la presión de vapor de agua es 25,44. Acá sería 25,44 milímetros de mercurio. Entonces la presión del gas seco, aquí sería igual. Hay que restar, jóvenes, hay que restar. Sí sale. ¿Sí sale? Sí. Sí, profe, no confía. Confíe, profesor, confíe. No confía, profe. 760 menos 25,44. Y eso me da 734,56 milímetros de mercurio. Y yo veo que esto y esto, ¿cómo son? Iguales. Entonces sería verdad. Tercera pregunta, dice, la masa de agua, ahora me piden la masa de agua. La masa de agua en kilogramos, ¿cuánto será la masa de agua en kilogramos? Para hallar la masa de agua voy a usar la fórmula Pau igual a ratón. P es la presión del agua, obviamente estamos hablando del agua. Y el número de moles tiene que ser del agua. Ah, profesor, entonces la presión del agua, ¿cómo sería la presión del agua? La presión del vapor de agua es esta, 25,44. Utilizaría 25,44. Multiplicado por el volumen del salón. ¿Y cuánto es el volumen del salón? 303 metros cúbicos. Les pongo acá 303 metros cúbicos. Pero el volumen no debe estar en metros cúbicos, debe estar en litros. Así que hay que eliminar este metro cúbico. Un metro cúbico viene a ser 1000 mililitros. Metro cúbico saco metros cúbicos y me quedan litros. Ahora sí. Eso es igual al valor de R, pero la presión está en milímetros de mercurio. Entonces R es 62,4. Por la temperatura. Bueno, nuestro salón está a 30 grados Celsius, le sumamos 273. Entonces la temperatura sería 3 más 0, 3, 7 más 3, 10, y 2 más 1, 3. Ahí está. 303 Kelvin. La temperatura es 303 Kelvin.
multiplicado por el número de moles del agua, pero yo quiero la masa de agua, están pidiendo la masa. Esto sería la masa del agua sobre su masa molar. El agua es H2O, pero su fórmula sería 1 por 2 más 16, 18. Entonces su masa molar va a ser 18. De acá determinamos la masa del agua. Hacemos el cálculo. Vamos a hacer el cálculo matemático, que va a ser 25.44 por 303 por 1000 dividido entre 62.4 y dividido entre 303. Y este 18 también pasa a multiplicar, ¿no? Por 18. Todo eso me sale 7,34. Esto sería 7,34 por 10 al cubo gramos de agua. 7,34 por 10 al cubo gramos de agua. En kilogramos sería 7,34 kilogramos de agua. Listo, 7,34. Y en la separata justo dice 7,34. Y eso también sería verdad. Verdadero. ¿Cuál es la respuesta entonces? La E. La E. Verdadero, la E. Y ya tenemos el problema 6. Problema 7. Vamos, uno más. Problema 7. Problema 7. Ya está. Entonces, el problema número 7, vamos a poner el problema 7, ¿de qué trata? Vamos a ver de qué trata el problema 7. En el problema 7 dice, la temperatura y las fuerzas intermoleculares, como puente de hidrógeno, dipolo y fuerza de London, influyen en las propiedades de los líquidos, sea la viscosidad, tensión superficial, presión de vapor, fluidez, capilaridad, entre otros. Los líquidos actúan como disolventes. Ejemplos son el ácido acético, acetato de metilo y el isopentano. Entonces acá nos ponen al ácido acético. El ácido acético, jóvenes, que viene a ser el Che3-Koch, va a tener al puente de hidrógeno. Entonces este oxígeno con este hidrógeno va a generar puente. ¿Cómo, profesor? Así mismo. Che3, carbono con enlace oxígeno, hidrógeno. Entonces esta molécula puede generar a través de este hidrógeno un puente. A eso lo vamos a poner acá, que él genera el puente de hidrógeno. Ya, puente de hidrógeno. Luego tenemos al acetato de metilo. El acetato de metilo. El acetato de metilo viene a ser carbono doble enlace oxígeno, ácido. Entonces, este átomo de oxígeno, que es un átomo de alta electronegatividad, va a generar un polo negativo. Y el carbono, un polo positivo. Entonces, esta molécula es polar. Tiene polo negativo y tiene polo positivo. Tiene un pequeño dipolo. Es pequeño, no es tan fuerte este dipolo. Entonces, acá en el acetato de metilo va a haber la fuerza dipolo. Y finalmente tenemos al isopentano. En el caso del isopentano, ¿cómo sería? En el isopentano tenemos Che3, Che2, Che3 y acá tenemos un Che3. Mira, en el caso del isopentano no tenemos un átomo de alta electronegatividad como el oxígeno, el flúor o el nitrógeno. Solo tenemos carbonos e hidrógeno. Vamos a considerar para el isopentano la fuerza de London. ¿Ya? Para el isopentano vamos a considerar la fuerza de London. Entonces ya tenemos las tres designaciones. Para el ácido acético, puente de hidrógeno. Para el acetato de metilo, fuerza dipolo. Y para el isopentano, la fuerza de London. ¿Quién tiene mayor intensidad? El puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno va a ser mayor que la fuerza dipolo y este va a ser mayor que la fuerza de London. Entonces, el que tiene mayor fuerza intermolecular en este caso sería el ácido acético. El ácido acético. El que tiene fuerza intermedia sería el acetato de metilo.
y el que tiene menor fuerza intermolecular va a ser el isopentano. Ya está. Primera pregunta, número 1. Dice, la temperatura de ebullición del ácido acético es mayor que del acetato de metilo. Entonces, para entender la temperatura de ebullición o punto de ebullición, tengo que analizar la fuerza intermolecular. Te voy a decir, a mayor fuerza intermolecular, mayor temperatura de ebullición. Y a menor fuerza intermolecular, menor temperatura de ebullición. Una relación directamente proporcional entre la temperatura de ebullición y la fuerza intermolecular. Pero acá está comparando el ácido acético, acá está el ácido acético, vamos a ponerle el corazoncito, ácido acético con el acetato de metilo. A ellos dos se están comparando. La temperatura de ebullición del ácido acético es mayor que la del acetato de metilo. Mira, el ácido acético tiene mayor fuerza intermolecular. Entonces acabo de poner el ácido acético como mayor fuerza intermolecular y menor fuerza intermolecular al acetato. Acetato de metilo. Acetato de metilo. La primera pregunta dice, la temperatura de ebullición del ácido acético es mayor. Claro, es mayor su temperatura de ebullición del ácido acético que la del acetato de metilo. Claro, el acetato de metilo es... Y eso sería verdad. El ácido acético tiene mayor temperatura de ebullición que el acetato de metilo. Número 2. Nos habla el isopentano, nos habla del isopentano. Acá vamos a poner el isopentano, estrellita. Ahí está el isopentano. Presenta mayor tensión superficial. Acá hablan de la tensión superficial y de la viscosidad que el ácido acético. Y lo están comparando con el ácido acético. Ahí está nuestra estrellita. Entonces, la fuerza intermolecular. A mayor fuerza intermolecular, mayor tensión superficial. Y a menor fuerza intermolecular, menor tensión superficial. Una relación directamente proporcional. Directa. A mayor fuerza intermolecular, mayor viscosidad, y a menor fuerza intermolecular, menor viscosidad. Una relación directamente proporcional. ¿Quién tiene mayor fuerza intermolecular? ¿El ácido acético o el isopentano? El ácido acético. Entonces acá le ponemos que esto es el ácido acético. ¿Y quién tiene menor fuerza intermolecular? El isopentano. Entonces nosotros podemos afirmar que el ácido acético, que tiene mayor fuerza intermolecular, tiene mayor tensión superficial y mayor viscosidad. Ese es el ácido acético. Pero acá nos han puesto que el isopentano presenta mayor. El isopentano presenta mayor tensión superficial y viscosidad. No, jóvenes. Eso es falso. Ya no va a ser verdadero, eso es falso. Número 3. La presión de vapor. Tenemos acá la presión de vapor del acetato de metilo. Acá está el acetato de metilo. Vamos a poner acá culebrita. Es menor que la presión de vapor del isopentano. Y acá le ponemos culebrita para el isopentano. Dice, la presión de vapor del acetato de metilo. Acá lo comparamos con la fuerza intermolecular, ¿no? A mayor fuerza intermolecular, menor presión de vapor. Y a menor fuerza intermolecular, mayor presión de vapor. Una relación IP inversamente proporcional. Si la fuerza intermolecular es intensa, su presión de vapor va a ser baja. Si la fuerza intermolecular es débil, su presión de vapor va a ser alta. Dice, la presión de vapor del acetato de metilo es menor que la presión de vapor del isopentano. Entonces, el acetato de metilo y el isopentano. El mayor es el acetato de metilo. Entonces, acá pondríamos acetato de metilo. Y menor fuerza intermolecular, el isopentano. ¿Listo? El acetato de metilo, que tiene mayor fuerza intermolecular, va a tener menor presión de vapor. Y el isopentano, que tiene menor fuerza intermolecular, va a tener mayor presión de vapor. Dice, la presión de vapor del acetato de metilo es menor, claro, es menor que la presión de vapor del isopentano. Claro, el isopentano va a ser menor. Y eso es verdadero. La respuesta es verdadero, falso, verdadero. Verdadera respuesta. La respuesta verdadera. Pregunta 8. Dice,
El sólido se denomina fase condensada. Las partículas están próximas entre sí, interaccionando fuertemente, de forma que no se mueven libremente y solo vibran en torno a posiciones fijas. Los sólidos se clasifican en amorfos y cristalinos. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene la proposición correcta. Alternativa A. ¿La resina es un sólido cristalino? No, jóvenes. La resina es un sólido amorfo. ¿Ya? No es cristalino. Lo que está mal ahí es decir que es cristalino. Eso es falso. La B. ¿El diamante y el cuarzo son dos formas cristalinas? Sí. ¿De bajo punto de fusión? No, jóvenes. Ahí han puesto bajo punto de fusión. Y no es correcto decir que los sólidos cristalinos o los sólidos covalentes, diamante y cuarzo, tienen bajo punto de fusión. Ellos tienen alto punto de fusión. ¿Ya? Por eso diremos que la B es falsa. La D, diré la C. El yoduro de potasio, sólido, es sólido iónico, correcto, y frágil. Claro, los sólidos iónicos son frágiles, que conduce la corriente eléctrica. No, jóvenes. Esta sal no te conduce la corriente eléctrica como sólido. Y ahí dice que sí conduce. No, no conduce. Es falso. D. Los sólidos moleculares como la fructosa, acá nos habla de la fructosa. La fructosa, jóvenes, es un sólido molecular. Dice, ¿son de alto punto de fusión? No, los sólidos moleculares tienen bajo punto de fusión. Entonces la fructosa dice que tiene alto punto de fusión. Y esto es falso. No es alto, es bajo. Bajo punto de fusión. Falso. Y la E, sólidos metálicos de titanio, los metales en este caso, presentan arreglo estructural de largo alcance. Y eso es verdad. Los metales tienen un ordenamiento de largo alcance. De extremo a extremo tienen la misma celda unitaria. 8E. Y para terminar, la pregunta 1. Ahora sí. ¿Puedo borrar acá? ¿Borro? No. Copie. Y acá tenemos la temperatura. Tenemos acá un punto, tenemos por acá otro punto y tenemos por acá otro punto. Listo, acá está el sólido, aquí está el líquido y acá está el gas. Acá tenemos el punto O, el punto C, el punto B y el punto A. ¿Qué nos dice el problema? El problema dice, la curva OC, ¿no? Ahí dice la curva OC, es la curva de presión de vapor de mercurio líquido. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Nosotros tenemos mercurio líquido que pasa a mercurio vapor. Y eso es lo que está pasando acá. Del líquido pasa a vapor y del vapor pasa a líquido. Se licúa y se vaporiza. Acá se sublima y sublimación inversa. Acá el sólido se funde, el líquido se solidifica. Entonces, esta curva de acá, de O hasta C, es la curva de presión de vapor del mercurio líquido, sí, y el punto crítico. ¿Y C qué representa? A C se le llama el punto crítico. ¿Ya? El punto crítico. El punto O se le llama punto triple. Punto crítico. Pero tenemos al punto crítico y al punto crítico. Y la primera sería verde. Esta es verde. La B dice, por encima de la temperatura de 1470. 1470 es la temperatura crítica y estaría por acá, por encima de este valor. Tenemos la presión crítica, que es 1720. Por acá tenemos 1720 atmósferas, que es la presión crítica. Y nos dicen 2000 atmósferas. Y eso está por acá. Por toda esta región de acá
¿Qué representa? ¿Qué es? Esto de acá se le va a llamar el fluido supercrítico. ¿Ya? Ahí tenemos al fluido supercrítico. Pero acá nos han dicho, por encima de la temperatura de 1470, es decir, por aquí, y 2000 atmósferas, por acá arriba, toda esa zona, esa región, es estado sólido, ¿no, jóvenes? El estado sólido está en esta área de acá. Esto es el estado sólido. Esto de acá no es el estado sólido, es un fluido superfluido. La B sería falsa, y esa es la respuesta. La C es verdadera, la D es verdadera y la E es verdadera. De la tarea, 1, 2, 3, 4, 5. Tarea.